otra parte que les duele muchísimo a los demócratas y es bombazo impactante del IRS. Carta filtrada de 1985, el comisionado del IRS expone el fraude de la 16 enmienda. El impuesto sobre la renta nunca fue legal. 330.000 millones robados, es hora de luchar. Escándalo explosivo del IRS revelado, la 16 enmienda nunca fue ratificada legalmente, lo que significa que cada dólar que has pagado en impuestos sobre la renta desde 1913 fue robado. Una carta explosiva del comisionado del IRS de 1985 prueba el mayor fraude financiero en la historia de Estados Unidos. Es hora de exponer al Estado profundo, exigir nuestro dinero de vuelta y abolir el IRS para siempre. Lee ahora y únete a la lucha. El escándalo del IRS, un siglo de fraude, mientras el robo ilegal de la riqueza de América. Vamos a ver el documento oficial y les digo, el 5 de marzo de 1985, el fiscal federal George Duncan presentó una acusación de evasión fiscal ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de Indianápolis, Indiana. La acusación fue desestimada. El abogado defensor Lowell Berghoff de Huntsville, Alabama, presentó pruebas irrefutables de que la 16 enmienda a la Constitución de los Estados Unidos nunca fue ratificada correctamente. Esta enmienda, que inició el impuesto sobre la renta, se convirtió en ley a pesar de sus graves defectos. En realidad, solo 2 estados ratificaron la enmienda y la ratificación requiere 36 estados para ser válida. El efecto de esto es que todos los impuestos pagados al Tesoro desde 1913 son exigibles y reembolsables a todos los ciudadanos y empresas. La posición oficial del servicio es, como siempre ha sido, ayudar y asistir a los ciudadanos de los Estados Unidos. No vamos a anunciar este hallazgo, ya que un reembolso total inmediato causaría una grave pérdida de recursos para el Tesoro. Para aquellos ciudadanos que tengan conocimiento de este hallazgo y soliciten un reembolso total, agilicen sus documentos de reembolso lo más rápido y discretamente posible. Un simple formulario 1040X será suficiente hasta que se diseñe e imprima un nuevo formulario. Avise a cada uno de sus gerentes que no deben discutir esta situación con nadie. No habrá comunicación escrita y deben destruir este memorándum. El secretario del Tesoro se asegura que no habrá reducción en la fuerza laboral, ya que esta actividad de reembolso tomará un mínimo de 5 años de completarse. Se enviarán instrucciones adicionales si surge la necesidad. Rosas L. Erck, Jr., comisionado de Impuestos Internos. Ahí tienen ustedes la carta, señores. ¿Y de qué estamos hablando nosotros? Que nos han robado totalmente. Para todo el que ha tenido negocios, y sí, a veces estos impuestos, lo digo por experiencia, te llevaban a que tu negocio fracasara porque, no sé, tienes que pagar más de lo que puedes recibir. Pero vamos a este otro, porque ¿a dónde iba el dinero de los impuestos? A un banco central que a través de la Reserva Federal después entraba a los Estados Unidos, por supuesto, cobrándonos impuestos. O sea, tú le dabas el dinero tuyo al Banco Central, el Congreso coludía, inventaba cosas en que gastarlo y le pedía el dinero a la Reserva Federal, que se prestaba tu mismo dinero, lo mismo que hacen los bancos, te presta tu mismo dinero y te cobra intereses. ¿Qué hacen los bancos cuando tú tienes una tarjeta de crédito de su banco? Te está prestando tu mismo dinero que tú lo estás poniendo en tu banco y luego te cobra intereses por el dinero que tú gastas, que es tu propio dinero. Vaya, una cosa absurda, pero así es. Vamos a ver el video. I paid for my own college, so I knew I'd have to start accumulating a lot of money, paying student loans, paying rent. There wasn't much left. The BIS is the Bank of International Settlements, and it's the central bank of central banks. Where is that located? It's in Basel, Switzerland, and it has 63 of the most powerful central banks as its members, and the New York Fed and the Fed are both shareholders. They became shareholders in 1994. In one sentence, what's the purpose of the Bank of International Settlements? Okay, so there are 2 things you need to know about the Bank of International Settlements. I'm not sure my brain's big enough for this, but keep going. It is. Okay. It has sovereign immunity. What does that mean? It's above the law. It's its own country. Right. It's its own country. It has its own police force. And essentially, other than one of its staff being in a car accident or, minor things, no one has the legal authority to move against it. Okay, and it's sovereign immunity. That's number 1. Number 2, it can move money and hold it on its bank, on its balance sheet and manage money secretly. So if I want to, I'm grossly oversimplifying, if I want to steal 21 trillion
from the U.S. government and park it on the balance sheet of the BIS. It can move it anywhere in the world, and it can keep it on its balance sheet secretly. Why would there be an organization? But first of all, where does this power? Like, who empowered it to have sovereign immunity and the right? It was created after World War I, and sort of collected its powers and got going in the 30s. And it was created in theory to manage the reparations of the German government. But if you read the real history, it was because the Bank of England and the central bankers wanted an entity that had sovereign immunity. They wanted to be able to move money secretly. So, for example, if you look at what happened during World War II and all the money that was moving back and forth between the Germans and Americans, you know, Dulles was over in Switzerland helping to manage all these transfers back and forth. So there's a wonderful book called The Tower of Basel by a wonderful Hungarian journalist where he documents and describes the whole history of the Bank of International Settlements. And if you want to understand power in this world, understanding how the Bank of International Settlements and the plumbing of the central banking system works is very, very important. Bueno, ya vieron ustedes, señores, es el banco de los bancos que dirige los bancos, que es el dinero tuyo. Bueno, ya ustedes vieron cómo se creó esto para controlar. Pero por otro lado, la Fed está siendo reemplazada, la Reserva Federal. La página 25 del PDF de la nueva revolución monetaria acaba de exponer el nuevo sistema financiero. Préstamos con 0 a 3% de APR, cooperativas de crédito reemplazando a los grandes bancos, 5.5 trillones robados por el cartel de la Reserva Federal cortados, cables púrpuras XPR o RP, que es la criptomoneda, Metal Blockchain, Loan, XMD, todo está tomando forma. Presentando un clic de Marshall Heine en Nasdaq y, por supuesto, esto es otro de los grandes temas de los cuales estamos hablando ahora, y es el nuevo cambio. Había un videito que el muchacho nos estaba explicando qué era lo que estaba pasando, pero vamos a, precisamente porque tenemos el PDF, el primero del PDF, y vamos primero a ese que nos habla precisamente de el documento que nosotros le estamos diciendo aquí. Ustedes lo van a ver, se lo vamos a pasar uno a uno para que ustedes lo vayan viendo. Este es el documento donde se habla de cómo surgieron los débitos, de cómo surgió toda la historia monetaria de los Estados Unidos y a dónde vamos camino a qué. O sea, la Reserva Federal es un cartel que ha robado el dinero impunemente. Y obviamente cómo se va a destruir esa Reserva Federal. Y por supuesto, el presidente Donald Trump habla de una cantidad de dinero que será dada, 150 mil millones de dólares. Y vamos a verlo ahora. Se está hablando, señores, se habla muchísimo con respecto a que en algún momento estamos próximos a ver un reembolso de algún dinerito por ahí. Señores, tenemos un superávit después de muchos años sin que este país lo tuviera. Así que ya casi lo pongo por acá. Vamos a verlo. Y nos dice por acá, la bomba de 150 mil millones de dólares de Trump, fondo fiduciario secreto de 161 años al descubierto, Nesara Gesara y el reinicio global definitivo. El presidente Trump está a punto de detonar la mayor píldora roja de la historia moderna, un fideicomiso secreto de recursos naturales de 150 mil millones de dólares oculto durante 161 años, está siendo desbloqueado. Este es el fin de la esclavitud por deuda. La muerte del dinero fiduciario, el verdadero comienzo de Nesara Gesara. El muro de Chevron acaba de caer y la puerta a la riqueza real está abierta. De 1984, la doctrina Chevron otorgó a ratas de pantano no electas control total sobre la interpretación de las leyes federales. Esto significó que la verdadera riqueza de Estados Unidos, cobre, litio, uranio, tierras raras, petróleo, oro, quedó bloqueada intencionalmente. El Estado profundo se apoderó de 150 mil millones de dólares en valor real, mientras los estadounidenses eran alimentados con inflación, deuda y mentiras. Pero todo cambió. Hace días la Corte Suprema anuló la doctrina Chevron. Esto significa una cosa: Trump ahora tiene la llave legal del tesoro oculto de Estados Unidos y nosotros le explicamos cómo eliminó esto, y fue precisamente con el arenque, la discusión del arenque aquí en la Florida. La discusión de si estos organismos federales debían determinar si el arenque debía o no debía tener un subsidio o no. Y la Corte determina que no, porque ninguna agencia tiene que determinar exactamente esto. El plan del presidente Trump para liberar 150 mil millones
oculto durante 161 años. ¿A qué se refiere? Cualquier recurso natural que se haya usado, que haya generado riqueza, ese interés generado le pertenece a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nadie es el dueño de los recursos naturales. Nadie. Dios no le entregó los recursos naturales a nadie. Es de todos y para el consumo de todos. El presidente Trump ahora declara que, debido a la enorme cantidad de dinero que está ingresando gracias a los aranceles a países, planea devolverlo a los ciudadanos de los Estados Unidos en forma de reembolso. Reportero, ¿cree que existe la posibilidad de un reembolso para el público estadounidense en términos de todo ese dinero? Presidente Trump, lo estamos considerando. En realidad, tenemos tanto dinero entrando que estamos pensando en un pequeño reembolso, pero lo principal que queremos hacer es pagar la deuda. Pero estamos pensando en un reembolso. Reportero, ese es muy buen plan, señor presidente. Acabo de hacer muchas noticias. Presidente Trump, estamos pensando en un reembolso porque tenemos tanto dinero entrando por los aranceles que un pequeño reembolso para las personas de cierto nivel de ingresos podría ser muy agradable. Algo que creo que ayudaría a muchísimas personas. Pero no se queda solo ahí. Doug Holliday nos dice también algo más. Y nos habla, en este videito que ustedes están viendo aquí, nos habla precisamente, señores, y se los voy a decir, vamos a ponerlo en inglés y ustedes van a entender, por qué llevan a las mujeres a trabajar. Porque no podrían cobrar los taxes por las mujeres. O sea, solo cobraban taxes por los hombres. No, y se convierten en dependientes de los hombres. Entonces el hombre cuando declara taxes, declara la familia. Claro. Y obviamente para poder robar más dinero, pues crean precisamente esta idea del trabajo de las mujeres. Y entonces ya el hombre no puede declarar a la mujer. Y el empoderamiento. Exacto, el empoderamiento, que es a donde viene el tema y nos hace cada vez las mujeres más. Las mujeres facturan. Nos hace cada vez más nos los esclavos. vende Shakira también. Pero sí, vamos a este otro y decididamente tenemos a, bueno, pues aquí a Donald Trump y el IRS que ya lo está eliminando. Vamos a ver esto que tenemos por acá. That he wanted to abolish the IRS. This is one of the major things that he was talking about, but I want to share with you how real this is becoming. I want to teach you and help you understand how radical this transformation is. I've been warning people about August, and now we're almost there, that trillions of dollars are going to come into the economy. They're going to end up lowering interest rates here very soon. Hola, ¿quieres un regalo? Yo soy misionera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos. And these markets are going to fly. Why is this becoming more and more viable? Why should you pay attention? There's key factors that people don't understand that have happened that are starting to look more and more like places like Dubai. So number one is America created a sovereign wealth fund. That's a key indication right there. Lo primero, como ya se lo dijimos nosotros hace un tiempo atrás, era crear la soberanía, el dinero soberano que creó el presidente Donald Trump, que viene de lo que le ha decomisado a la gente, un dinero, ya ustedes saben, que le quitó a el Wall Street, etcétera, etcétera. Todo eso pasa a ser parte del fondo soberano. Y de ahí es probablemente de donde él extraiga el dinero para acá. Vamos a ponerles un ejemplo, señores, de cómo le hicieron pensar a las personas. Vamos allá. Es el que pone plata en los colegios. Son los contribuyentes los que ponen plata en los colegios, nunca es el Estado. El Estado lo saca de los bolsillos de los contribuyentes. El Estado somos nosotros. No. Tú no te sientes parte del Estado. No. Pero si somos, bueno, si el Estado... El Estado es un aparato burocrático. Usemos una definición famosa de la sociología, Max Weber, que está libre de ser prejuiciado como liberal de ningún tipo. Vale. Max Weber definió el Estado como aquel aparato que concentra el monopolio de la violencia física, así lo definió Max Weber, y que por lo tanto ejerce una dominación sobre nosotros. El Estado son, y cuando se habla de los distintos poderes del Estado, ejecutivo, ¿no es cierto?, legislativo y judicial, no somos nosotros. Y de hecho, si fuéramos nosotros, no necesitaríamos una constitución que nos garantice derechos fundamentales frente al Estado, precisamente. Precisamente porque el Estado no somos nosotros, sino que son otros que gobiernan y tienen el monopolio de la violencia en sus manos, es que necesitamos una carta que nos garantice derechos fundamentales, para que no los aplaste. Si fuéramos nosotros, no nos aplastaríamos nuestros propios derechos. Bueno, ya vieron ustedes la cara de estupidez que tiene esta señora y claro, no entiende nada, a pesar de que le están diciendo, mira, tus derechos están dados a través de la Constitución, de una Carta de Derechos que tienes ahí, y no existiera la Carta de Derechos, sino hay que recordarle constantemente a esta gente que no pueden, pues, sobrepasarse de los límites. Pero vamos a hablar de algo que nosotros también hemos hablado de este programa y ahora sale a la luz. ¿Y a qué nos estamos refiriendo precisamente, señores? Nos estamos refiriendo a un tema extremadamente importante y es el
petróleo. La base. Hemos sido esclavizados en un mundo basado en el petróleo.